Supercrack Estrella presenta. La bruja de Edmonton. Meteorito extinguió dinosaurios o fue la caída de Lucifer. La relación de las brujas con meteoritos la encontramos en la serie de El Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder, y esto nos servirá como introducción a la historia de la bruja de Edmonton. Las tres brujas blancas de los Anillos de Poder no están muertas. La serie de El Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder presentó a una importante cantidad de personajes durante sus 8 primeros episodios. Unos de los más misteriosos fueron 3 brujas de túnicas blancas que buscaban al señor oscuro Sauron y que son derrotadas por el extraño al final de la temporada. Sin embargo, su destino puede que no ser tan definitivo como parecía. Al menos así lo han sugerido los creadores de la serie, que han dejado caer que podrían seguir vivas. Las 3 brujas aparecieron en escena de los Anillos de Poder siguiendo el rastro del extraño el hombre caído del meteorito que ellas pensaban que era Sauron. Pero hay un personaje en particular que está levantando algo más que unas cuantas cejas pobladas en los Anillos de Poder. Desde que apareció por primera vez en la Tierra Media en un primer tráiler, los fans se han preguntado quién podría ser el misterioso hombre meteorito. Y ahora, tras estos 2 episodios en la Tierra Media de Bayona, esto no ha hecho más que incrementarse. Interpretado por Daniel Weyman, el forastero como se le acredita, aparece primero como un hombre desnudo y con barba en el cráter en llamas de dicho meteorito. Los fans más acérrimos de los libros no han sido capaces de explicar la sorpresiva aparición de un meteorito de la Segunda Edad, y tampoco hay paralelismos evidentes con los personajes del material original. Lo más cerca que han llegado es a un poema escrito por J.R.R. Tolkien llamado El hombre de la luna descendió con premura, pero incluso esto no arroja mucha luz sobre el tema. Entonces, ¿se trata de un personaje nuevo? ¿Podría ser el hombre del meteorito alguien que ya conocimos antes? Los 2 primeros episodios no revelan todavía la respuesta, pero hay muchos indicios que sugieren que el señor meteorito es sin duda una cara familiar con barba. Hace tiempo que sabemos que los Anillos del Poder trata del regreso de Sauron tras su aplastante derrota a manos de su amo, Morgoth. En los libros, Sauron permaneció oculto en la Tierra Media durante un tiempo tras el fin de la Primera Edad hasta que finalmente resurgió como Anatar, un supuesto amigo de los elfos que acabó traicionándolos. Pero, ¿y si Sauron hizo algo más que hacerse pasar por un elfo? ¿Y si planeó esta lluvia de meteoritos por sorpresa como una forma de engañar a los habitantes de la Tierra Media? En los carteles promocionales, se puede ver a este forastero sosteniendo una manzana, lo que prácticamente grita traición a cualquiera que conozca mínimamente la Biblia. La forma en que el hombre meteorito maneja mágicamente el fuego también insinúa que no es el inocente tipo desnudo que se presenta. De hecho, incluso se despierta en el lugar del accidente del meteorito rodeado de lo que parece el ojo de Sauron. Gandalf, como todos los buenos magos, llegó por primera vez a la Tierra Media en un barco, ofreciéndose a luchar contra el poder de Sauron en la Tercera Edad. Pero, ¿y si todo lo que sabíamos sobre él estaba equivocado? ¿Y si en realidad apareció mucho antes en forma de un hombre desnudo que olvidó cómo afeitarse? Como los tolkienistas ya saben, Gandalf no siempre ha sido Gandalf. Antes de que se hiciera amigo de los hobbits, este encantador mago era un espíritu maya primordial, como un ángel, básicamente, que vivía en Valinor. Gandalf, u Olorin, como se le conocía entonces, siempre sintió curiosidad por los habitantes de la Tierra Media, así que podría haberla visitado unos cuantos miles de años antes con una apariencia diferente. Gandalf estaba alineado con el fuego, y es obvio que este hombre meteorito comparte esa misma afinidad por el material caliente. Además, Gandalf es alguien importante, así que tiene sentido que los guionistas intenten meterlo con calzador, independientemente de que haya algún precedente en el material original. Sin embargo, los Maiar no eran precisamente conocidos por ser llamativos, así que parece fuera de lugar que uno llegue a través de un meteorito en llamas. A no ser que este Maya en particular no eligiera volar por los cielos en un meteoro, y eso podría ser cierto independientemente de si este personaje en particular es Gandalf o no. También hay que tener en cuenta que Olorin no estaba precisamente dispuesto a luchar contra Sauron en la Tercera Edad, así que ahí también hay una posible incoherencia. El final del primer episodio de Los Anillos de Poder nos ha presentado el que parece ser uno de los mayores misterios de toda la serie. ¿Quién es el hombre del meteorito? ¿Cuál es la identidad de ese gigante que ha caído del cielo y aterroriza a la Tierra Media? ¿De dónde vienen sus poderes sobrenaturales? Interpretado por Daniel Weyman, en los créditos aparece como el extraño, pues Amazon quiere que su verdadera identidad permanezca en el anonimato por ahora. Sin embargo, ya han surgido varias teorías y elucubraciones sobre la misma.
Parece claro que es Lucifer el ángel caído. La bruja de Edmonton. Elizabeth Sawyer, conocida como la bruja de Edmonton, fue acusada de embrujar a niños y ganados cuando sus vecinos se negaron a comprarle escobas. A diferencia de las anteriores, Elizabeth sí se confesó bruja y dijo haber visto y acariciado al diablo. Fue ejecutada en 1621. Conocida también como la bruja de Edmonton, es una de las más famosas brujas en Inglaterra. Se decía que un demonio, en forma de un perro llamado Tom, había aparecido ante ella y la sedujo en servir a Satanás. Fue acusada por sus vecinos que alegaron que hechizó a sus hijos y a su ganado porque estos se negaron de comprarle escobas. Otro de los alegatos en su contra fue la muerte de su marido Agnes Radcliffe. En teoría Sawyer le había embrujado después de que éste golpeara a uno de sus cerdos porque el animal se había comido su jabón. La misma noche el hombre se enfermó, le salía espuma por la boca y luego se murió. Sawyer fue encarcelada en la prisión de Newgate e interrogada hasta que ella confesó que el diablo se le aparecía de perro negro con ojos rojos mientras le ofrecía un pacto de obediencia a cambio de su alma. Ella accedió y el pacto se había sellado cuando le permitió a la bestia beber de su sangre. El perro la visitaba de vez en cuando, pero la abandonó cuando ella estaba en la cárcel. Elizabeth Sawyer fue ejecutada el 19 de abril 1621 en Tyburn, Edmonton. La ciudad donde ocurrió esta historia fue recientemente noticia cuando el 4 de enero de 2020 observaron meteoros desde el espacio. A medida que los fragmentos chocan con nuestra atmósfera, se desintegran y crean rayas ardientes y coloridas en el cielo. El 4 de enero de 2020, los astronautas vieron el espectáculo desde arriba. La imagen compuesta de arriba fue tomada por la astronauta Christina Koch cuando la Estación Espacial Internacional, ISS en inglés, pasó sobre Edmonton, Canadá, alrededor de las 4:30 am, hora local. Esta noticia me llamó la atención porque en un video realicé una teoría sobre si los ángeles caídos de los que habla la Biblia usaron de meteoritos para llegar a la Tierra. La bruja Edmonton parece decirnos que sí, ya que según ella se le apareció el diablo. Meteoritos depositando demonios en la Tierra, una curiosa teoría nada vista nunca. En el mismo año que ocurrieron los hechos de esta historia con la bruja en el 1621, en época relativamente reciente, el 10 de abril de 1621, un gran meteorito de hierro cayó en la India, y el emperador Jahangir ordenó fabricar con él 2 espadas, una daga y un cuchillo, atribuyéndose a estos objetos propiedades mágicas. Actualmente solo se conserva el cuchillo en una institución científica de Washington. Elizabeth Sawyer fue ejecutada el 19 de abril 1621 en Tyburn. Tan solo hay 9 días de diferencia entre la caída del meteorito y la ejecutada el 19 de abril 1621 en Tyburn. Lo repetimos una vez más. En el mismo año que ocurrieron los hechos de esta historia con la bruja en el 1621, en época relativamente reciente, el 10 de abril de 1621, un gran meteorito de hierro cayó en la India, y el emperador Jahangir ordenó fabricar con él 2 espadas, una daga y un cuchillo, atribuyéndose a estos objetos propiedades mágicas. Actualmente solo se conserva el cuchillo en una institución científica de Washington. Elizabeth Sawyer fue ejecutada el 19 de abril 1621 en Tyburn. Tan solo hay 9 días de diferencia entre la caída del meteorito y la ejecutada el 19 de abril 1621 en Tyburn. ¿Qué? Edmonton ocupa el 4º lugar en avistamientos de ovnis entre las ciudades canadienses. Los 36 informes de ovnis de Edmonton incluían orbes naranjas y verdes, luces rojas y blancas parpadeantes y borrosas que se movían por el cielo, una gran nube borrosa y una luz redonda brillante que se movía lentamente y que parecía aplanarse en su forma. El 12 de mayo del año pasado, una gran bola de fuego verde se rompió en 6 pedazos y desapareció misteriosamente en la ciudad. Aproximadamente un mes después, el 20 de julio, varios discos en el cielo parecieron cambiar de color y aparecer y desenfocarse. Ese informe fue uno de los pocos que iba acompañado de fotografías o vídeos. La encuesta fue compilada por Ufology Research, con sede en Canadá, que recopila avistamientos para proporcionar datos para uso de los investigadores que intentan comprender este controvertido fenómeno. 8 de mayo de 1967. Los habitantes de Edmonton afirman haber visto ovnis. Un niño de 14 años, que afirmó haber observado un objeto volador no identificado durante 4 horas, proporcionó el informe más detallado de cualquier ovni en el área de Edmonton. Meteorito extinguió dinosaurios o fue la caída de Lucifer. El meteorito que mató a los dinosaurios era Lucifer. Historia de Lucifer, el brillante meteorito, que fue arrojado a la Tierra.
Todo suceso conocido tiene un porqué de su causa, es de suma importancia poder establecer por qué sucedió la caída de Satanás, y así entender de mejor forma el conflicto de los siglos a como se le ha llamado, más aún cuando por demasiado tiempo se ha considerado a Satanás como objeto de ridículo y no de temor uno. En Isaías 14:12 nos enseña de la caída de este ser desde los cielos a la tierra, de la siguiente manera: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra. Esta referencia bíblica nos da la primera información de la caída de Satanás. Aquí Isaías ilustra este acontecimiento con la caída del rey de Babilonia. Muchos ven en este pasaje la caída de Satanás, punto de vista compartido por varios padres de la Iglesia en la segunda mitad del siglo IV después de Cristo. Consecuencias de la caída de Satanás. En los cielos. Si analizamos el impacto que producen los meteoros de mayor tamaño, podemos reconocer que sus consecuencias son trágicas y muy dañinas para el hombre y este planeta en general. Un meteoro de gran tamaño podría destruir la Tierra que conocemos, pero ¿qué de las desastrosas consecuencias de la caída de Satanás? Ahora analizaremos sus consecuencias y cómo nos ha afectado. Sin duda su caída afectó a toda la creación conocida. El pecado de Satanás fue todo lo más atroz a causa de los grandes privilegios, la inteligencia, y la posición que él tenía. Su pecado también fue todo lo más dañino, debido a la extensión de sus efectos. Afectó a otros ángeles, Apocalipsis 12:7. Afecta a todas las personas, Efesios 2:2. Lo situó a él como el príncipe de este mundo, Juan 16:11. Afecta a todas las naciones del mundo, puesto que él obra para engañarlas, Apocalipsis 20:3. Hace meses se viralizó en TikTok una cuenta en el que un supuesto viajero del tiempo reveló que el año que viene llegarán extraterrestres al planeta Tierra. El anuncio es de mediados de año, pero volvió a tener relevancia en las redes a pocos días de comenzar el 2022. Suponen ninguna amenaza para la humanidad. Sin embargo, los Estados Unidos los atacarán en la primera de las muchas guerras interdimensionales que supuestamente nos esperan. La llegada de los extraterrestres a la Tierra no se quedará solo en una visita por parte de los otros habitantes del universo. El viajero del futuro aseguró que en 2491 los alienígenas convivirán junto a los humanos. En mi época hay muchos extraterrestres diferentes y en realidad, ellos ya viven actualmente en la Tierra como ciudadanos en el futuro. La bruja de Edmonton se pudo cruzar con el meteorito del 1621. Corrían los años de reinado de Jaime I, en Inglaterra, al igual que sucedía en tantas otras partes del mundo, muchos mendigos y vendedores ambulantes eran denunciados por brujería después de una discusión. Elizabeth Sawyer, una pobre mujer que se ganaba la vida vendiendo escobas, se volvió el foco de atención de sus vecinos, que rumoreaban que ésta lanzaba hechizos sobre sus hijos y su ganado si se negaban a comprarle. La gota que colmó el vaso fue cuando una de las aldeanas, Agnes Radcliffe, golpeó a un cerdo propiedad de Sawyer, porque el animal se había comido parte de su jabón. Cuentan que Sawyer le lanzó a Radcliffe un poderoso conjuro, a consecuencia del cual se puso muy enferma, comenzó a salirle espuma por la boca y finalmente murió. Elizabeth Sawyer fue encarcelada en la prisión de Newgate e interrogada por el reverendo Godcole, quien estaba decidido a demostrar que era una bruja, y no dudó en su empeño utilizando los métodos de tortura tan frecuentes en la época. Elizabeth acabó confesando. Sawyer admitió que, cierto día, el diablo se le apareció en forma de perro negro con ojos rojos relucientes mientras le ofrecía un pacto de obediencia a cambio de su alma y que ella accedió. Para sellar el pacto, el perro bebió la sangre de Sawyer. Según su declaración, el perro la continuaba visitando de vez en cuando, sin embargo tras ser encarcelada nunca más volvió a visitarla. Elizabeth Sawyer, la bruja de Edmonton, fue condenada y ejecutada en la horca por brujería. 3 mujeres en el juicio afirmaron que después de examinar el cuerpo de Sawyer vieron la marca de una bruja, una señal que el diablo había hecho en su cuerpo. Hallazgo increíble. Un extraño monolito aparece en el llano de las brujas. El año 2020, a punto de terminar, no deja de sorprendernos. Durante el pasado fin de semana, un grupo de astrónomos aficionados de La Palma han realizado un sorprendente hallazgo que ha alertado ya incluso a la comunidad científica nacional y que se ha mantenido en secreto cautelar por parte de las autoridades canarias hasta que se conozcan más datos. El hallazgo de un monolito metálico en el Llano de las Brujas, en el municipio de El Paso, isla de La Palma.
se ha convertido, en pocas horas, en el descubrimiento más sorprendente y misterioso localizado en el archipiélago en años. José Fernández, Leopoldo Martín y Antonio González han comentado a este digital que, durante estas pasadas noches, en las que han estado realizando observaciones astronómicas con sus equipos amateurs de la conjunción de Júpiter y Saturno, han sido testigos de acontecimientos astronómicos muy poco habituales de ver directamente, como la caída de dos pequeños meteoritos en la misma zona del hallazgo, días antes de la aparición del monolito. Esos pequeños fragmentos corresponden a dos trozos de meteoritos metálicos cuya composición coincide, aparentemente, con la del monolito encontrado. Este dato, aún por confirmar a nivel científico, podría ser vital para entender la procedencia de este extraño objeto. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.